Licenciado Carlos Miguel Velasco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todos tu auditorio. Gracias. Preguntarte, Carlos, a ver, dime, ¿esto es cierto? Lo que nosotros no sabemos nada del tema, tú sí. La propuesta del presidente López Obrador, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que hay detrás de esta iniciativa? Bueno, en pocas palabras, restringir totalmente la viabilidad de las inversiones privadas en el sector eléctrico. Esta iniciativa, que ya fue aprobada ayer por el primer tamiz que debió pasar, sí, que es el impacto presupuestal, fue aprobada en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con 31 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones. Es consecuencia de toda una serie de procedimientos negativos que ha tomado la autoridad respecto de las energías renovables fundamentalmente, pero esencialmente es la participación del sector privado. Obviamente la participación del sector privado se da más en las energías renovables y por eso es el vínculo con el cual está actuándose en contra de la participación del sector privado, sí, tal y como lo dejara entrever Manuel Bartlett en el 2019, el 11 de abril, que dio su primer conferencia de prensa como titular de la CFE, como fueron los acuerdos del SENACE y de la CENER, incluso este último que en ciertas partes, en ciertos elementos, fue revocado, fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia, sí, y fundamentalmente es acorde al memorándum que el presidente de la República el 22 de julio del 2020 manifestó a todos los integrantes del sector eléctrico oficial, en donde les avisó que vendría esta modificación legal. Los efectos, sí, podemos resumirlos en 7 puntos, Rodolfo, a través de la modificación que a la ley de la industria eléctrica se prevé en 12 de sus artículos. El primer tema es que se le va a dar preferencia de despacho, es decir, la energía que se va a suministrar a los usuarios a través del mercado va a provenir primero de las hidroeléctricas, que es el 1% de la capacidad de generación instalada en el país, muy bajo. Y obviamente las hidroeléctricas son de CFE, sí, excepto claro, alguna pequeña, sí, que tenía Comexhidro y Mexhidro, que eran 2 empresas privadas, las primeras, por cierto, que utilizaron el autoabasto. Después va a venir toda la energía generada por las plantas de CFE. Ahí encontramos energía que no tiene eficiencia, como las nuevas técnicas, energía de carbón, altos costos, etcétera. En tercer lugar va a entrar la energía intermitente de los particulares, es decir, la eólica y la solar, y finalmente los ciclos combinados de los particulares. Se relega entonces lo que antes era prioritario. Lo prioritario era establecer energía eficiente, limpia, hoy va al tercer lugar. El segundo punto, había un contrato que se llamaba contrato de cobertura eléctrica. Este es el que el suministrador de servicios básicos, es decir, CFE, establecía con un generador para comprarle energía eléctrica en una hora o fecha futura determinada. Hoy se crea un contrato de cobertura eléctrica, pero con la obligación de la entrega física de la energía. Obviamente una planta intermitente, como son las solares, como es la eólica, no puede comprometer la entrega física de la energía en un volumen determinado porque se genera conforme tienes condiciones de viento o conforme tienes irradiación solar. Entonces, esto hace que el despacho que ya va a poder otorgar SENACE sea primero a quienes entregan energía física en un momento determinado con una cantidad ya establecida. Es decir, volvemos de nueva cuenta a las plantas de CFE. En tercer lugar, las centrales eléctricas legadas eran los operadores que generaban energía bajo la modalidad de autoabasto, de cogeneración, de pequeña producción o producción independiente. Eso estaba en la anterior ley, la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Pues bien, hoy se le va a denominar centrales eléctricas legadas, ya no a esas centrales de los particulares. Hoy los términos de centrales eléctricas legadas y la consecuencia que tienen en el mercado va a ser exclusivamente a plantas que sean propiedad del sector público o que estén contempladas como adquisición final del sector público. Se excluyen tanto a los particulares como centrales eléctricas legadas. Es decir, ya no tienen la preferencia de despacho. De nueva cuenta aquí, estamos viendo que los permisos legados que tenía CFE van a ser los primeros en el orden de la prelación del uso. Se elimina también la obligatoriedad para el suministrador de servicios básicos de adquirir energía eléctrica por efectos de los contratos legados que hablábamos vía mercado a través de subastas. Anteriormente el CFE tenía que adquirir la energía vía subastas. Hoy lo puede hacer con cualquier generador.
Es decir, puede celebrar lo que se llama contratos financieros bilaterales para poder comprar la energía directamente de un suministrador. ¿A qué precio? ¿Quién sabe? Esto va a ser discrecional, es decir, se van a generar o puede generarse adquisiciones muy obscuras que van a afectar la tarifa. El quinto punto es que el acceso de los particulares, los que generaban energía, a las redes de transmisión y distribución, que antes era masivo, era un beneficio que tenías, era un derecho que te daba el Estado, hoy queda condicionado a que el SENACE determine que es o que existen las condiciones técnicas. Tiene que haber una factibilidad técnica, si no, no vas a poder descargar energía, que justamente fue lo que se combatió en el acuerdo de la CENER, que hace poco determinó invalidar en ciertos de sus causales la propia Corte. Otro punto que llama la atención es que las obras de interconexión de plantas o la simple conexión de centros de carga, es decir, quien tiene una casa y quiere poner paneles solares, hoy van a estar regidos de una forma más severa, van a tener que pagarlo, aunque sea en grupal o sea individual, y esto lo menciono, Rodolfo, porque tiene relación con algo que viene en el PRODECEN, en el Programa del Desarrollo del Sector Eléctrico que veremos ahora. El punto 6, los CELS, los certificados de energía limpia, se iban a dar para plantas que estuviesen o que entraran en operación a partir de agosto del 2019. Esto va para atrás. ¿Qué quiere decir? Que todas las plantas de energía de CFE que tengan procesos considerados como energía limpia, entre comillas, van a poder generar certificados de energía limpia que van a ser un recurso económico adicional para la propia Comisión Federal de Electricidad. Y finalmente el punto 7 es que en materia de permisos, los que se puedan expedir, los que se tengan que expedir a solicitud de los generadores, van a estar a juicio de lo que la Comisión Reguladora de Energía determine y de lo que la Secretaría de Energía determine respecto a si cumplen o no con sus criterios de cómo debe operar el sistema eléctrico nacional. El transitorio segundo de la ley, que es el mortal para muchas empresas, se establece que podrá la Comisión Reguladora de Energía revocar los permisos de autoabasto, y en permisos de autoabasto tienes aproximadamente un 16-17% de la generación privada en México, lo cual afectaría con miles de millones de pesos a las empresas. Y tomando finalmente lo que te comentaba respecto de la conexión que había en materia de generación distribuida, en el mismo Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico, se establece que los contratos de generación distribuida, es decir, el que puedas tú aportar la energía de la red, van a quedar circunscritos a aquellos municipios o aquellos lugares que no tengan más de 2.500 habitantes, que no tengan un adecuado suministro de CFE o que no exista, o en aquellas regiones en donde no se rebase el 10% de la energía que se entrega en el circuito. Es decir, todo esto tiende a pegarle muy duro al sector privado que genera, pero también a restringir el uso de la energía intermitente, de la energía renovable. Esto obviamente va a ocasionar un efecto económico, va a costar la energía más, y aquí podremos pensar que sí se estaría operando el principio de la famosa tarifa social, es decir, una tarifa altamente subsidiada para las clases sociales más desprotegidas, y pasar del escenario de cobrar respecto del consumo en kilowatts a cobrar por el tipo de vivienda o por el tipo de servicio que estás dando. De esta manera incluso podría haber una tarifa diferenciada y podría aumentar considerablemente para los particulares, incluso los que tienen paneles solares, porque renunciarían a la tarifa subsidiada o les harían renunciar a la tarifa subsidiada y tendrían que entrar en una tarifa que actualmente su valor es sobre de 2.30 pesos. Perdería, por lo tanto, mucha rentabilidad el uso de paneles solares. Si yo quisiera resumir esto en un telegrama, diría entonces, esta modificación que está pretendiendo el presidente, que se va a lograr porque finalmente tiene la mayoría y que seguramente se va a impugnar, va a generar mayor costo a la tarifa, que va a terminar siendo subsidiada y que va a ser financiada
finalmente por los mexicanos, de otra manera, vía impuestos, y que servirá nada más, desde mi punto de vista, no sé si lo coincida, servirá nada más como una bandera de demagogia más para darle a los pobres el subsidio y a los ricos que paguen lo que tienen que pagar. ¿Estaría correcto este telegrama si yo así lo tuviera que mandar? Totalmente correcto. Todas las modificaciones que se pretenden tienden a desalentar la participación del sector privado, y recordemos que esa participación del sector privado fue la que dio competitividad al mercado, ¿sí?, y la que permitiría pensar una reducción en las tarifas conforme hubiese más generación de energía a menor costo de CFE. Es totalmente lo contrario lo que hoy se persigue. Y déjame decirte que bajo este escenario que ya sucedió en otros países, sobre todo en Europa, sí, los usuarios lo que están haciendo es generar energía, pero ya no para entregarla a la red, sino para almacenarla. Las plantas, sí, privadas de generación, la única forma en que podrían regresar a su competitividad sería tener almacenamiento para entonces, sí, entregar físicamente la energía, sí, cuando estuviese así negociado. Pero el almacenamiento, Rodolfo, ni siquiera está considerado en la ley. El almacenamiento, claro, es una actividad que se puede hacer a nivel particular para un autoconsumo, como en el caso, por ejemplo, de Aguascalientes, están iniciando a hacerlo 5 empresas. Pues es la única alternativa que le está dejando, pero esto debería de masificarse y de contemplarse en la ley. Bien, no está contemplado. No está, no, se va a caer. Ni siquiera se menciona el término de almacenamiento de energía en la ley. Qué terrible. Nos queda muy claro entonces, Carlos Miguel Velasco, sí va a afectar finalmente, de que se va a aprobar, va a venir a afectar, porque va a ser una economía subsidiada, ficticia. Vamos a estar inflando nuevamente el costo financiero que tiene esa empresa, que ya de por sí trae un déficit brutal por un capricho del presidente. Muchas gracias, Carlos Miguel Velasco, eres muy gentil en tomarnos la llamada. Al contrario, Rodolfo, muy buen día.